¿Qué tal? Muy buenos días. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Forca Noreste y el Festival de Arte Nuevo, en su cuarta edición Espacios Híbridos, les agradecemos su presencia en el tercer y último día de trabajo del coloquio internacional Palimpsestos, Perspectivas Críticas del Norte de México. Así también les saludamos desde la Universidad Autónoma de Chihuahua y les presento. Para el Festival de Arte Nuevo es muy importante tejer redes de cooperación. Por ello, estamos muy contentas de este trabajo conjunto con el Grupo de Estudio Literatura y Cultura del Norte de México para llevar a cabo este coloquio. Sabemos que el arte y la cultura, en especial el quehacer en el arte contemporáneo, necesita abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria. Es por ello que el trabajo analítico de las y los ponentes que se sumaron al proyecto va a ser de gran ayuda para relacionados con la migración, las fronteras, el colonialismo, entre muchos otros temas de gran relevancia en la actualidad. No me queda más que agradecerles a todos y a todas los ponentes por su participación y a todos ustedes por su presencia. Invitarlos a seguir los bloques de ponencias de día de hoy y continuar pendientes de la programación del Festival de Arte Nuevo que termina el día 3 de octubre. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Le agradecemos a todos por su presencia en este bloque número 12. Para iniciar, me permito darle la bienvenida a nuestro primer ponente del día de hoy, que es el doctor Luis Felipe Gómez Lomelí, perteneciente a la Universidad de Kansas, con su ponencia Decolonizing Machaca, la búsqueda de la relevancia en la literatura norteña, el caso de conquistador de Rafael Acosta. Así que adelante, doctor. Bueno, Cuirabaguas, Happening Raza. Espero que todo chilo por allá ando. Antes que nada, quiero agradecer a Mónica Torres y a todo el combo de organizadores por la invitación. Originalmente me habían dicho que era 20 minutos, así que tuve que cambiar la ponencia, espero no pasarme a tiempo. Ahora se llama Decolonizing Machaca, una historia de dos ranchitos. En segundo lugar, me parece pertinente hacer mi disclaimer, mi no se culpe a Naiden, yo soy un pobre venadito que habita en la serranía. Porque lo que diré tal vez será una retahíla de obviedades. Me disculpo de antemano, soy ingeniero, un ingeniero con maestría en ecología de zonas áridas, a quien luego le dio por escribir y hablar de literatura y como no tenía un papelito para dar clases, actualmente estoy en una institución de un país imperialista que va a avalar ante instituciones coloniales, le hace cualquier universidad latinoamericana, que sí sé lo que ya sabía. O como dijera la buena de Spivak, can the autodidacta speak, lo que diga mi dedito, nanay pirulay. Ergo, acá andaron mi locus de enunciación, tomando lendeadas varias palabras, ¿no? Soy un subalterno resentido, de clase media alta avenida calle, mestizo, güero de rancho, cosmopolita, usuario terminal de todas las becas de nuestro odiado PRI y de nuestras aún más odiadas instituciones de élite, como el TEC de Monterrey y la OEA. Queer, heterosexual, etc. Iñor. Obviamente, el lugar desde donde hablo es problemático. I cannot play the role of the ecological Indian, como dice irónicamente Nicole Seymour, un papel tan recurrente entre académicos latinoamericanos que tienen 3 pantones más, 3 pantones menos que yo en las universidades de primer mundo. Y es aquí, por marcar al azar un punto, donde los discursos sobre lo postcolonial o decolonial comienzan a ser problemáticos. Casi invariablemente, cuando uno trata de llevar al ámbito de la praxis las propuestas de la crítica post de colonial tururú, se topa con que el mundo está dividido de forma binaria, ¿no? Los subalternizados y los colonizadores. Y hasta aquí vamos bien porque tiene relevancia y tiene correlación con lo que ha pasado en la historia y lo que pasa actualmente. Pero luego, cuando se particulariza, pareciera que el mundo entero se reduce a 2 ranchos, ¿no? El de nosotros y el de los patrones. Y digo esto porque cuando se leen estas teorías, resulta que a todos los autores parece les olvidar el tercer gran imperio del siglo XIX, el tercer gran imperio europeo, el ruso. Pecata minuta, es nomás el país más grande del mundo, y eso que hace algunos añitos se acaban de independizar algunas de las que fueron sus colonias. Mr. Miñolo, were these settler or deep settler colonies? Aquí la respuesta crítica pareció ser, we could even care less. Así se encuentra uno con que la crítica de quienes fueron colonizados por los ingleses hablan de los ingleses y de su rancho. Los que fueron colonizados por los franceses, de su comarquita y de la comarquita francesa, etc. Luego, a veces se suman los Estados Unidos y párale de contar.
Pareciera entonces que lo que subyace no es un ímpetu por dialogar entre nosotros, los peones de la hacienda, sino un anhelo de reconocimiento por parte del patrón. Seguramente estoy equivocado. Pero cuando el Grupo Sudasiático de Estudios Subalternos se volvió pop en las academias del Reino Unido, los latinoamericanos protestaron enjuiciosamente. Nosotros ya habíamos dicho eso, mis, de veras, de veritas. Lo anterior puede ser un reclamo que es genuino, así bien como comulgue con varios supuestos colonialistas, racistas, heteronormados. El tiempo de la civilización es único, existe tal cosa llamada civilización y además avanza, gracias a que existe algo llamado el autor, la autoridad, ese que tiene el derecho a la voz y la propiedad del macho, el que llega primero, el explorador, el conquistador. Por mi buen rey de Castilla y Aragón. Pudiera ser. Pero también pudiera ser que en ese reclamo haya un dejo de ¿por qué no me hace caso a mí, mis, que soy más blanquito y soy tan occidentalizado? Haya sido como haya sido, ni a los estudiantes sudasiáticos ni a la maestra inglesa pareció importarles 3 hectáreas de comino, nuestro berrinchazo. Entonces no solo se trata del anhelo del reconocimiento colonial, de este reconocimiento como el mío, de estudiar en una universidad de un país imperialista, sino también una abrumadora indiferencia mutua entre los grupos subalternizados. ¿Cuántos críticos latinoamericanos habrían leído a Fanon si Sartre no hubiera hecho el prólogo de Los Condenados? ¿Cuántos a Senghor, Okara, Echeve, Ngugi, Soyinka, Couto, Tutola, Salí, Mbembe, etcétera? Pero no solo eso. Se trata también de negar o olvidar el primo objetivo de la construcción social. Es decir, esto se trata de mostrar cómo algo que se consideraba inevitable, en realidad es perfectamente evitable. Y además hay una miriada tanto de posibilidades como de constructos constatables en el presente mismo. Así, reducirlo todo a mi ranchito, el ranchito del patrón, es recaer en la aceptación implícita de las categorías impuestas por los colonizadores. Plantear la diferencia, la différence, solo entre nuestro monstruo del ranchito cultural y el monstruo del ranchito hegemónico, aunque es un monstruo bicéfalo con una cabeza española y una gringa, o tricéfalo en el caso norteño con una cabecita más chilanga, en lugar de plantear la diferencia entre las múltiples y básicamente innumerables diferencias, conlleva también tanto una suerte de chauvinismo ingenuo como una incomprensión total al traslapar marcos culturales. Por ejemplo, si a un mexicano le llega a parecer atroz que César Senghor haya dicho que él prefería el francés porque era una lengua muy superior a cualquier lengua africana, entonces puede que también le parezca que la decisión del Frelimo en Mozambique o el MPLA en Angola de utilizar el portugués como lengua franca obedezca a las mismas razones, cuando en realidad fue por razones opuestas o, mejor dicho, por razones inconmensurables. Si este ejemplo africano les parece distante, porque la institución colonial donde usted estudió le inculcaron a pensarlo así, África es distante y vamos a folclorizarla, ridiculizarla, etc., es entonces precisamente una muestra de lo que hablo. Pero no pierda cuidado. Las instituciones coloniales del resto del mundo también les enseñaron a decirles que nosotros somos distantes, ridículos y demás, ¿no? Entonces, pasemos un ejemplo de nuestro ranchito extendido. A la raza Allende, Matehuala y all the way along hasta Ushuaia, les parece que si los norteños pochamos y parqueamos la troca fuera de la tienda de groserías, ya sucumbimos a las mieles del imperio. Y la particularidad norteña les es tan inconcebible como la de Angola en comparación con la de Mali. Ejemplos en este sentido hay cualquier cantidad. ¿En dónde catalogamos al pasito duranguense de Chicago? ¿Es algo nuestro o es un engendro primermundista? El tribal de Matehuala no puede ni siquiera ser contracultura porque no viene en mis libritos de Cultural Studies, así que mejor hagamos que no existe o digamos que es una nacada, y ya ni hablemos del reggaetón. Y no falta el crítico norteño de esquema binario que se pone a aprender náhuatl para recuperar sus raíces. ¿Really, vato? Porque sí, todas las lenguas norteñas originarias provienen de esta gran familia utoazteca, pero resulta que hace 500 años, esos que sí hablaban náhuatl eran los mismos que subalternizaban a los norteños como bárbaros chichimecas. Fast forward. Como señala Rafael Acosta, cuando en los años 90 comienza a deslocalizarse el locus de enunciación y producción de la literatura mexicana, prontamente viene la reacción enconada de los capitalinos que se sienten desplazados. La narcoliteratura no es literatura, gritan. Lo hacen solo para vender. Afirman, aunque nadie muestre un solo reporte de ventas de La Estrella de la Calle Sexta de Crosswhite o del Camino de Santiago de Patti Lauren Kulik. Porque ya encarrerado el ratón, resulta que todo es narcoliteratura. Y la narcoliteratura no es literatura. Exacto, gracias a Dios. Aplaudamos con John Beverly su Against Literature porque ese es el chiste. La literatura norteña no pretende ser parte de la institución colonial de la literatura capitalina.
Pero luego, claro, vinieron las Janine Cummings de la narconovela con sus American Dirts a decirnos cómo sí había que escribir sobre el norte del México, sobre los feminicidios de Juárez desde la década de los 90, sobre nuestro mismo paisaje porque ellos lo conocen mejor que nosotros. Y a unos cuantos les fue bien, hasta eso. Pero mejor volvamos a África para no echarle chile a las ampollas. Por eso me gusta África, porque es muy similar a Latinoamérica, pero no tenemos tanta tara de amiguismos y preconceptos que dificulten el análisis. Así que ustedes pueden sacar los paralelismos convenientes. Además, la literatura africana me parece hoy por hoy la mejor del mundo. Decía antes que se corre el riesgo al hacer estos análisis autosubalternizados de tener un punto de partida que sea a la vez la conclusión, que me incluyan en mi discurso en el gran discurso universal. En África tenemos algunos casos similares. El primero sería Gonzalo Tavares, nacido en Luanda en los 70s, en Angola, quien desde principios del milenio comenzó a ser promovido como el gran autor joven angoleño. Y tiene no sé cuántas traducciones y publicaciones en montones de países. Gonzalo escribe maravillosamente de filósofos presocráticos. De veras, no es broma. Gonzalo escribe de filósofos presocráticos. Y escribe también sobre Europa, que ya vive allá y ya tiene un pasaporte de allá. Y por supuesto, cada quien es libre de hacer lo que se le da su regalada gana. Yo vivo en Kansas. Pero el punto aquí es que leer a Gonzalo aporta tanta diversidad al concierto de culturas como leer a cualquiera de los otros miles de autores que tienen un punto de vista eurocéntrico y blanquito. Y sin embargo, la industria editorial lo vende como excéntrico, africano. Otro caso similar sería Teju Cole. Él nació en Michigan en el 75 cuando sus papás estaban estudiando el doctorado y luego se regresó a vivir a Lagos, Nigeria y vivió ahí hasta los 17 años cuando se regresó a Estados Unidos. Su novela Open City es una obra de autoficción donde no obstante se afirme que el personaje es estadounidense, en la contratapa dice que es nigeriano. Y por supuesto, el personaje de Teju Cole es una versión de sí mismo que se va a Nigeria, vuelve, etc., ¿no? La novela fue promocionada como una gran obra de conciencia ambiental y ganó varios premios, pero al leerla encontramos que el personaje es perfectamente capaz de distinguir decenas de especies de árboles y pájaros de Nueva York por su nombre, pero básicamente ninguna en Nigeria. Es más, luego se asombra de que un día haya empezado haciendo calor, luego haya hecho mucho calor con mucho bochorno y luego llueva. Es decir, que llueva, como llueve en Nigeria, o como llueve en buena parte de México. En resumen, al personaje le sorprende lo que le sorprendería a cualquier gringo. Conoce lo que conocería cualquier gringo y se extraña de lo que se extrañaría cualquier gringo. Y sin embargo, se promueve como una voz diferente, africana. El último caso, por mencionar, es el de otra gran escritora, Chimamanda Ngozi Adichie. Y el caso de ella, como el de Cole, en el caso de ella, como en el de Cole o del Tavares, lo digo sin ironía, escriben de maravilla. El problema es que dan voz al mismo discurso hegemónico, pero son presentados como voces diferentes. Escriben, como dijera otro nigeriano estadounidense, Todd Follering, literatura accesible. No es porque sea literatura light, sino que es accesible en el sentido de que no pone en entredicho ninguno de los preconceptos del lector a quien va dirigido. Aquí, en el caso de Adichie, los preconceptos de las feministas blancas del primer mundo. Adichie creció en el seno de la familia de clase alta perteneciente al grupo cultural privilegiado por los otrora invasores ingleses, los Igbo. Y como Cole, a los 19 años se fue a estudiar a Estados Unidos y se graduó de Yale. En África subsahariana, al inicio de su éxito internacional, todos aplaudieron because she's one of us, she will open the way for more of our voices. Pero poco a poco fueron cayendo en cuenta de que esto era una ilusión. Panashe Chigumadzi, un autor de Zimbabue, explotó contra ella y otros autores de clase alta nigerianos en un ensayo cuyo título les dará una idea muy clara del contenido. Why I am no longer talking about race to Nigerians. Creo que para que quede un poco más claro lo anterior conviene un contraejemplo, lo encontramos en Balada de Amor ao Vento de Paulina Tiziano, autora mozambiqueña nacida en el 55. En esta novela, la narradora contrapone las atrocidades de la monogamia heteropatriarcal europea con las atrocidades de la poligamia tradicional del sureste africano. Y concluye que ambas son igualmente aterradoras para las mujeres. Si esto ya causara algo de escozor, luego recalca. A poligamia tem todos os males da monogamia, mas tem una cosa maravillosa. No les voy a spoilear cuál es esa cosa maravillosa de la poligamia que dice esta autora feminista, para no hacerles la maldad. Pero sin importar que nuestras sesudísimas fuentes superautorizadas sobre la poligamia en Mozambique se reduzcan a churros hollywoodenses, que sucede en cualquier otro lugar de África o de Asia, queda clara y palpable la incomodidad que causa Tiziane con su afirmación. ¿Cómo se atreve esta mujer
a cuestionar nuestras civilizadísimas instituciones heteropatriarcales y además hacerlo without even playing the card of the ecological Indian, sin siquiera disfrazarlo diciendo que habla de una mística tradicional. En cambio, en Half of a Yellow Sun, Chimamanda Ngozi Adichie empieza la rebelión de sus personajes con dos muchachas desobedeciendo a su papá, saliéndose de una fiesta tradicional para irse al antro, escogiendo por sí mismas qué carrera van a estudiar para seguir su sueño en el mercado laboral. En Tiziana, en contraste, trabajar no es ni una opción ni un sueño. Es lo que hay que hacer para comer, punto. Y volvemos a Adichie. Una de sus personajes ya casada está peleándose con su suegra impositiva y tradicional, mientras la otra va escalando los peldaños de la compañía familiar para ser una exitosa mujer de negocios. Hasta que llega la guerra. A lo que se refiere a Todd Follering con literatura accesible, no es a que las luchas que retrata Adichie no sean importantes, sino que son comunes y conocidas para un lector occidental de clase media alta, o incluso para un lector no occidental como ustedes. Es a lo que se enfrenta, por ejemplo, una mujer que estudia en el TEC de Monterrey. Mientras que la novela de Tiziana no es accesible. De hecho, todavía queda, ya que se terminó, valga recalcarlo, el término accesible no tiene correlación directa con las categorías denotativas machistas como literatura rosa o chick lit. De hecho, la novela de Tiziana es literatura rosa, pero no es accesible. La de Adichie es una novela intelectual, pero sí es accesible. La de Tiziana es incómoda porque reta nuestros prejuicios. Y ya se va a acabar el tiempo, pero creo que ustedes pueden trazar los paralelismos pertinentes, ¿no? Si no queda claro, a mí me parece que los mexicanos somos los nigerianos de América. Así que, ¿cómo decolonizamos la machaca? No sé. Lo único que se me ocurre son dos obviedades. La primera es esa que vienen diciendo los mismos escritores norteños desde los 90s y que hacen eco de las propuestas de Guy Guationgo. Hay que escribir de la que a nosotros nos parezca relevante desde nuestro propio entorno y en las lenguas o mezclas de lenguas con las que nos sintamos identificados. Y por eso, homies, es que esta ponencia está escrita con este lenguaje. La segunda es lo que he estado tratando de decir durante estos 15 minutos. Hay que dejar de pensar lo post-decolonial como una contraposición entre dos ranchitos. El mío y el del patrón. Porque esto, en nuestro caso norteño, no solo es aspiracionista y limitado, sino que implica la eliminación misma de nuestra diferencia, de nosotros mismos. Hartas gracias. Muchísimas gracias, le agradecemos al doctor Luis Felipe Gómez Lomelí por su participación. Ahora, para continuar con este bloque, nuestro siguiente ponente sería el doctor Federico Mancera, perteneciente al Centro de Investigación y Docencia CID, con su ponencia Descolonización epistémica de saberes y conocimientos tradicionales en praxis, corpus, ánimos, psique y poiesis. Adelante, doctor. Su micrófono está apagado, doctor. Perdón, mil disculpas, vuelvo a presentar. Buenos días, felicito al doctor Lomelí por esta oferta intelectual que nos está reflexionando, nos lleva a reflexionar de cómo desdoblar el tema de machaca en términos de literatura, pensando que la machaca, que es una combinación muy compleja entre verduras, carne amachacada, que deviene de una historia muy larga de las culturas nómadas, pero precisamente en este marco de la descolonización, que es este bloque que estamos discutiendo, resulta fundamental el poder pensar cómo los saberes y conocimientos tradicionales, que en principio son aquellos que están vinculados al conocimiento que desarrollaron los pueblos originarios, o bien otro tipo de condiciones sociales que construyen un saber fuera de la estructura del conocimiento occidental. Bueno, estos cómo construyen una epistemología, y de eso se trata esta ponencia, que es tratar de dar una argumentación descolonizadora de carácter filosófico, epistemológico de estos saberes, y al mismo tiempo mostrar cómo estos saberes tienen una estructura epistemológica local, regional, muy específica hacia el mundo de la praxis del corpus, pero conectando otras dos dimensiones que son la psique y el ánimos, las cuales constituyen la poiesis misma de este saber. En términos reales, actualmente hay una complicación de carácter, vamos a llamar,
multi, inter y de transplicidad en los saberes y conocimientos tradicionales. Podemos afirmar, sin duda, que muchos de los saberes y conocimientos tradicionales que devienen de los pueblos originarios, en este caso, son de carácter transdisciplinario. No vienen de ninguna otra disciplina y tienen una habilidad extraordinaria de poder concatenar la dimensión del corpus, de la praxis, o la dimensión, vamos a llamar objetiva, subjetiva, y después conectarla a otras dos dimensiones que llamamos el psique, el cual transita hacia una dimensión del ser con nosotros, que es una dimensión específicamente objetiva, subjetiva, hacia una dimensión de carácter epistemológico trascendental, que es a través de posibilitar el ser con los otros. En esa medida, hay una manera de repensar esto entonces. No existe entonces una sola racionalidad en la cual se fundamenta Occidente y toda su condición moderna, sino que en estas epistemologías existen otras circunstancias de racionalidad. Así hoy tenemos un filósofo devenido de España, pero con la introyección que tuvo con los pueblos originarios en México y sus reflexiones con la cultura mexicana, o por lo menos también de América Latina, le permite identificar, posibilitar otras formas de racionalidad. Estas formas de racionalidad que tienen consigo la disposición de posibilitar una nueva ética vinculada al saber y al conocimiento. Así él plantea 4 principios que ahí en la pantalla están mostrándose y que tienen implicaciones diferenciables. Todas estas racionalidades que parten de una dimensión no solipsista, sino más bien comunitaria, donde esa racionalidad permite la consolidación de un principio de autonomía, es la que permite fijar metas, establecer criterios y al mismo tiempo seleccionar y aprovechar medios en que en colectivo es posible potenciar y confirmar un saber. Pero también existe un principio de autenticidad, dice Luis Villoro, donde se puede cumplir funciones si la expresión de disposiciones reales de los miembros de una comunidad es posible de confirmar los deseos y los propósitos y actitudes de sus creadores. Este nivel de autenticidad entonces plantea que muchas de las racionalidades de las tradiciones indígenas en México u otra parte del mundo responden a una capacidad de buscar una dimensión creativa totalmente innovadora, distinta a otra. Y en la primera que se define es el lenguaje. El otro principio de racionalidad es el principio de sentido, en donde se proyectan los fines últimos que dan sentido a la vida personal y colectiva del colectivo, que puede ser un rarámuri, que puede ser un pima, puede ser un tepehuano, que es el entorno en que yo he trabajado estas reflexiones epistemológicas. Y otro principio de racionalidad que identifica Luis Villoro en estas racionalidades no nuevas, sino ancestrales, que es la racionalidad instrumental, que es la que permite ubicar y definir y poner en prueba todos esos saberes colectivos que están en juego. Así que, bajo esos principios de racionalidad, se pone en prueba otra epistemología, otras epistemologías y al fin del tiempo, una ética distinta. Una ética que no responde a la racionalidad occidental y que tampoco responde a otras racionalidades que se basan en la modernidad. Pero esta modernidad, con su estrategia colonial y a través del conocimiento científico, se han encargado de desaparecer y negar esas otras racionalidades que en principio he comentado y apoyado con el pensamiento de Luis Villoro. Pero esta búsqueda de ética y conocimiento es necesario entonces en el proceso de esta descolonización posibilitar la equidad epistemológica, la diversidad de prácticas epistemológicas, reconocer que hay diálogo y es posible un diálogo entre epistemes, finalmente un diálogo de saberes. Y cada una de ellas genera una esfera de construcción de conocimiento que da lugar a una interconexión, a un intercambio y una necesaria fluidez y dilatación de que gestan las epistemologías locales. Entonces,
Las esferas de construcción del conocimiento, la que conocemos más, es esta que entre praxis y corpus, en donde finalmente la empiria, lo empírico y lo teórico, el corpus, es el que juega todo el conocimiento científico. Pero hemos anexado estas otras dos dimensiones que se consolidan en el saber y conocimiento indígena o campesino, o bien de los saberes sometidos que el propio Occidente ha creado y que después niega, que se gestan finalmente en la modernidad, pero en una circunstancia de una modernidad colonial, donde estas epistemologías han sido sometidas, se constituyen estas esferas del ánimos y el psique. El cual puede conectarse con el praxis, con el corpus de manera integral y de manera constante. Estas epistemologías entonces pervierten toda la posibilidad de la construcción sujeto-objeto y constituyen y ponen en evidencia el ánimos y el psique, y finalmente la poesis como un fundamento de la construcción del saber. En términos experimentales, concretos, ya algunos biólogos, etnoecólogos en México han estudiado esto, pero se han quedado en el marco de la praxis del corpus, en donde confirman que todo campesino, este campesino que pongo en la imagen del desierto, tiene una herencia, vive el presente y utiliza sus recursos naturales. ¿Y cómo utiliza sus recursos naturales? A partir de su conocimiento previo, que ha sido heredado a través de la práctica, que ha sido heredado de sus parientes y sus vecinos, y que ha sido heredado a través de una manera interna con su propio ser y con su propia experiencia, al grado que esa praxis y ese corpus se consolidan a través del tiempo. Este modelo etnocientífico y su análisis crítico lo ha desarrollado el reciente corrido Víctor Manuel Toledo de la Secretaría de Medio Ambiente. Este modelo tiene un impacto muy importante para el estudio de la etnoecología. Así que un campesino, siempre cuando ve un entorno ambiental del desierto o de diferente tipo de ecosistema, lo ve de manera integral, no de manera superficial, siempre en un corpus y en un praxis. Sin embargo, añade Víctor Manuel Toledo una dimensión de la cosmogonía que tienen los pueblos campesinos. Eso es una variable igualmente importante, pero se queda ahí. Hay otros estudiosos de los conocimientos y saberes tradicionales que lo vinculan a los saberes del pensamiento complejo, que ahora que está mucho de moda aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, transitando a ese modelo de complejidad. Pero sin duda, si no incluyen ningún saber, si siguen pensando que el pensamiento complejo es utilizar el saber, el conocimiento científico, está en un grave error. Hay que transitar a otra epistemología. Y esas otras epistemologías son las y racionalidades son las que se construyen en otras culturas como son los pueblos originarios. Entonces, en este marco hay gente que estudia que estos conocimientos tradicionales forman parte de un pensamiento complejo antes del pensamiento de Edgar Morin. Cuando hablamos entonces de la psique y del ánimos, es ese sustento de la espiritualidad compleja de los saberes y conocimientos tradicionales, el caso del ánimos. El pensamiento complejo del psique es la dimensión, vamos a llamar, más concreta y específica, donde se definen las emociones, el afecto y el intelecto, en donde el conocimiento no está ajeno a la emoción, ni siquiera de los afectos. El conocimiento, la racionalidad, tiene sentido desde esas concatenaciones del psique, en donde forman parte de la lógica del saber. Y este saber, entonces, esta racionalidad del pensamiento del psique, del complejo psique, es fundamental en la construcción de los saberes y conocimientos tradicionales, el cual se alimenta de esta dimensión que vamos a llamar espiritual, pero más bien vinculada a lo creativo, a dimensión de esa dimensión que podríamos llamar la emoción, el corazón, el pensamiento y la práctica. Si en la praxis implica hacer en el sentido de realizar, en la poesis que se identifica en el ánimos es llevar a ser, tal como lo maneja George Lambert. Es decir, la praxis y la poesis en este momento es cuando se conecta la posibilidad de ser creativo, pero solamente a través del ánimos, de vivir la vida en condiciones de multi, inter y transplicidad, es posible construir eso. Claro, tiene una dimensión obviamente interpretativa, fenomenológica, pero que constituye finalmente una conexión entre la praxis
el corpus, el animus y psique. El conjunto, el contexto global es lo que llamamos la poesis, de esta construcción de estas nuevas epistemologías. Hay autores muy interesantes como Eva Cházaro Arellano, en donde habla de un modelo pedagógico nativo, en donde ella identifica a través de una serie de conocimientos que ha identificado en toda América Latina, muchas variables que todas están conectados, ¿no? La comunidad, el espacio territorial, el uso del tiempo, los valores, la práctica de dar, el sentido del humor, el escuchar, los círculos donde están puestos todo el saber y conocimiento, los cuentos, la metáfora, la danza, como expresiones finalmente narrativas, expresiones que se muestran a través del cuerpo, expresiones que tienen que ver con el saber. Y en términos, vamos a llamar locales, un complejo transdisciplinario y transcultural es la práctica agroecosistémica forestal pecuario que tiene los rarámuri de manejar de manera integral los bosques en términos complejos, en términos integrales y utilizando también prácticas culturales. Tanto en periodos de estiaje y de cosecha y cultivo, como en periodos también de otros tipos de estaciones, en donde se utiliza de manera integral todos los recursos, pero donde está puesto no solamente vuelve a existir el uso de los recursos naturales en términos empíricos, también en términos teóricos de corpus, pero igualmente en términos emocionales. No hay acción o intervención en el ecosistema que no esté puesta la acción del ánimo y del psique en los procesos. En conjunto, hoy reconocemos que esta dimensión de la praxis, el corpus, el ánimo y el psique constituyen el etos y constituyen lo que hoy conocemos como elemento biocultural, como elementos del patrimonio biocultural que permite la reconexión permanente de todo el saber, de toda esta racionalidad, de toda esta epistemología con lo ontológico, con la naturaleza. Es entonces que es necesario descolonizar estos saberes que prácticamente lo utilizan como sentido común, que se utiliza como una práctica que puede ser, que puede decirse que es del mundo de la tradición y que nunca entrará al mundo de la modernidad. Creo que es necesario que en uno de los proyectos de descolonización está precisamente estos saberes y estos conocimientos. Con eso termino. Yo sé que me sobraron minutos y bueno, esto es lo que yo quisiera comentar. Muchísimas gracias, doctor Federico Mancera, por esta importante participación que nos está dando el día de hoy. Y ya por último, para cerrar este primer bloque del día, les quiero presentar al maestro Gabriel Hernández Soto, perteneciente a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con su ponencia titulada El relato policial norteño, la decolonización de un género literario. Adelante, maestro. Muchas gracias a todo el comité organizador por haber aceptado mi propuesta y después de ver las ponencias de mis compañeros, pues doble gracias por ponerme en esta mesa. Bueno, empiezo. A finales de la década del 80, del siglo pasado, el siglo XX, emergió, sin mucho bombo y platillo, una narrativa policial situada en el norte del país. Cuentos policiales bajacalifornianos, una antología de Sarabia y algunos crímenes norteños de Amparán fueron vistos como textos aislados de la tradición policial mexicana, casos sui generis que intentaban realizar algo inaudito, construir relatos policiales fuera de la gran metrópoli. Obviamente fueron vistos, principalmente el de Amparán, como ejercicios burlescos. Se trataba de un pastiche satírico. No podía ser otra cosa. En el caso de la antología de Sarabia, su creación se atribuyó a la realidad de la frontera. Es decir, dado que esa zona estaba marcada por el contrabando y la violencia, resultaba natural que su representación creara relatos policiales. Y así surgen las dos variantes del policial norteño. Por un lado, el relato mimético, por el otro, el relato burlesco, o propiamente dicho, el pastiche satírico. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que esos relatos no eran textos aislados. Se trataba de toda una generación literaria que, ocupada de representar la realidad del norte,
Utilizaba los esquemas propios del relato policial. Bueno, esa aparición va a poner en entredicho todo lo que hayamos pensado en torno al relato policial en México. Y ocurre que todo lo que hayamos pensado, lo habíamos pensado desde la perspectiva colonialista propia de las élites culturales del centro del país. Los primeros textos críticos mexicanos en torno al relato policial son Sobre el género policial, de Alfonso Reyes, y la introducción que Javier Villaurrutia hiciese a la obligación de asesinar a Antonio Lu. En esos textos aparece, sin embargo, un grave equívoco que habrá de repetir toda la crítica mexicana ocupada del relato policial. ¿Cuál es ese error? Confundir el género con la especie. Cuando Reyes y Villaurrutia hablan del género policial, en realidad están hablando del policial blanco o de la novela problema. Esa fue la idea que se instauró en toda nuestra América. María Elvira Bermúdez y el teórico norteamericano Yates habrían de seguir esa línea, de ahí que se instaurara una serie de preceptos de un evidente talante eurocéntrico. Por ejemplo, Bermúdez señala que la cultura mexicana está tan alejada de la idea de justicia que resulta imposible escribir relatos policiales en nuestro país. Por su parte, Yates afirmó que sin una policía eficaz y científica libre de corrupción es imposible crear relatos policiales. De ahí que los relatos policiales latinoamericanos no puedan ser sino tropicalizaciones de los grandes exponentes del género. Y obviamente, en ese traslado a las tierras bárbaras, el relato sufre una transformación. El héroe policial se convierte en un ente extraño que vive situaciones ridículas y grotescas. El punto es simple: la realidad mexicana no es apta para el género. Esta serie de prejuicios habría de caracterizar a la crítica mexicana hasta hace apenas unos cuantos años. Carlos Monsiváis afirmó, por ejemplo, en un artículo, Ustedes que nunca han sido asesinados, publicado en la revista de la universidad, afirmó esto, que nuestra narrativa policial había sido siempre de un nivel sumamente inferior. Afirmó, por ejemplo, ¿quién podría creer que una novela podría centrarse en el robo de los grandes avances científicos de Honduras? Estas reflexiones de Monsiváis revelan dos cuestiones importantes para esta discusión. Por un lado, el talante hegemónico del discurso centralista. Por el otro, el atroz desconocimiento del género de esta crítica amateur. El robo de secreto de estados es propio de los relatos de espionaje, y este no forma parte del género policial. Algo similar puede decirse de Yates y de Bermúdez. Esos críticos olvidan que las ficciones europeas que tanto elogian o compilan son policiales blancos. Esos no son relatos miméticos. Nada hay más artificial que una serie de aristócratas ociosos que ante la aparición de un impoluto cadáver en un cuarto cerrado se dedican a culparse unos a otros, una auténtica comedia de enredos, solo para descubrir que el mayordomo, un heredero despechado, ha urdido un enigma solamente digno de las sofisticadas inteligencias de la alta burguesía europea. Para hacer ese tipo de relatos no hace falta una idea de justicia, ni una gran urbe, y ni siquiera una policía científica. De hecho, el héroe de este tipo de relatos no es ni un policía ni un detective, que tal como ocurre en la narrativa negra, es alguien que hace su trabajo y recibe su sueldo por ello. El héroe del policial blanco, una imitación del caballero Dupin de Poe, es un aristócrata ocioso que gusta de resolver acertijos criminales. Eso está muy lejos de ser un paladín de la justicia. El prejuicio hegemónico impidió ver, por ejemplo, que Rodolfo Walsh se adelantó 9 años a Truman Capote. La no-fiction novel no es un invento norteamericano. Operación Masacre es el inicio de la narrativa sin ficción. Y más aún, esta crítica hegemónica parece olvidar que en México se filmó una película en torno a crímenes reales ocurridos durante el tumulto revolucionario. La banda del automóvil gris de 1919, de Enrique Rosas, no solo recrea la historia de la famosa banda delictiva, sino que fue filmada en los escenarios reales, es decir, en las casas donde se cometieron los robos, e incluso los propios policías se representaron a sí mismos en la película. Este caso demuestra que lo afirmado por la crítica mexicana es un equívoco. Ese error proviene del prejuicio hegemónico según el cual la literatura latinoamericana solo puede ser una mala imitación de la gran literatura europea. Ahora bien, existe otro caso aún más interesante. En la década del 30, del siglo XX, ocurrió un asesinato muy famoso en Monterrey, más precisamente en la calle Aramberri. Apenas unos días después de los famosos homicidios, apareció una novela titulada Los crímenes de la calle Aramberri.
Si bien su calidad puede ser cuestionada, eso no significa que, tal y como señaló la crítica mexicana, no existiesen relatos policiales en México hasta la aparición de la generación de medio siglo, estos que escribían relatos policiales. La aparición durante la década del 70 del llamado neopolicial no subsanó estos errores. Nuestros relatos policiales seguían siendo pastiches satíricos de los modelos europeos y ahora norteamericanos. La idea de que la realidad mexicana no era apta para el desarrollo en una literatura policial aún prevalecía. Eso sí, esta literatura policial de lo único que podía vanagloriarse era de ser eminentemente cosmopolita. Sus historias transcurrían obviamente en la gran Ciudad de México. Si este lugar ya resultaba por su talante tercermundista un espacio insólito y poco apropiado para el desarrollo de relatos policiales, si quiere imaginar que este tipo de literatura pudiera suceder en la tierra adentro, era simple y llanamente inaudita. El prejuicio hegemónico era acompañado por un prejuicio centralista, y sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió. La forma en que el centro explicó este fenómeno fue sencilla. La colombianización del norte de México produjo un escenario ad hoc para el desarrollo de esta literatura. Tal visión omite que estamos hablando de literatura, no de textos periodísticos o historiográficos. Es decir, que el valor de esta literatura no está en lo que representa, sino en cómo lo representa. Y aquí aparecen las grandes diferencias entre una literatura policial sumisa ante el prejuicio hegemónico, el policial y el neopolicial, y una literatura policial plenamente irreverente a los prejuicios hegemónicos y centralistas. Daré una pequeña lista de las diferencias. El policial y el neopolicial son pastiches o pastiches satíricos de los modelos europeos y norteamericanos. En contrapartida, el policial norteño incorpora lo que Trelles Paz ha denominado el relato policial alternativo latinoamericano, es decir, que utiliza las estrategias narrativas propias de la gran literatura latinoamericana para construir relatos policiales no imitativos de modelos fraguados allende el mar. Por ejemplo, Asesinato en una lavandería china de Juan José Rodríguez es la historia de una banda mazatleca de vampiros de origen chino dedicada al narcotráfico, pero se construye como un hipertexto de Pedro Páramo al tiempo que transgrede la norma, según la cual un relato policial no puede ser fantástico. La novela inconclusa de Bernardino Casablanca de César López Cuadras es la historia de cómo un humilde profesor de Huasachi recibe en su pueblo a Truman Capote, pues tiene la intención de escribir una novela sin ficción sinaloense. Esta incorpora el tópico del manuscrito perdido para construir una novela metaficcional. Otro estilo, Un asesino solitario de Elmer Mendoza y Aburto de Heriberto Yepes son novelas que se organizan en torno al magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el candidato priista a la presidencia asesinado en Lomas Taurinas. Estas demuestran que si bien es cierto que la realidad mexicana dotó a nuestra literatura de historias apropiadas para el desarrollo de relatos policiales, eso no significa que cualquiera pueda escribir novelas policiales. Esto lo ha explicado muy bien García Márquez al ocuparse de la literatura del Bogotazo. No basta con tener una gran historia, lo importante es saber contar esa historia. Para salvar su mentalidad hegemónica y centralista, la crítica mexicana instauró la idea de que el policial norteño era una suerte de tercera etapa en el policial mexicano. Aquí cabe aclarar que en ninguna otra tradición policial latinoamericana ocurre esto. La mentalidad hegemónica no solo olvida los casos que ya he nombrado, incurre incluso en una auténtica ocultación de pruebas. En los últimos años han surgido estudios en toda América Latina en torno a los orígenes del relato policial en nuestro continente. En México, por ejemplo, se ha identificado ya que el libro rojo de Rivapalacio y Paino, sobre todo el caso de la familia Dongo, es ya un relato policial, con policías, investigación científica, periodistas, etc. Además, se ha visibilizado que Los bandidos de Río Frío, una novela en una causa célebre, basada en una causa célebre, es un relato policial decimonónico. En pocas palabras, en nuestra tradición literaria existe una evolución natural de la causa célebre al relato policial, tal como lo había explicado Foucault en Vigilar y Castigar. Ahora, hay dos argentinos, Mempo Giardinelli y Ricardo Piglia, que abrieron también esta posibilidad al descubrir que la narrativa hard-boiled norteamericana no desciende de la tradición poetiana. La narrativa negra es la actualización de la narrativa del lejano oeste. El antiguo Marshall de los aislados poblados creados por la fiebre del oro, un héroe solitario que imparte justicia con la misma violencia que los delincuentes, se convirtió en el detective de la narrativa negra cuando esos poblados rurales se convirtieron en las grandes metrópolis del siglo XX. En este sentido, Edgar Allan Poe
que trasladó la historia de Marie Rogers, muerta en el río Hudson, a la cosmopolita París, debido a que las ciudades norteamericanas eran poco aptas para el relato policial, debe encontrar inaudito que la crítica incluya a su caballero Dupin en la misma categoría en que se ubica a Sam Spade. Existe, sin embargo, algo que no hicieron ni Giardinelli ni Piglia, llevar esa misma lógica a la literatura policial de nuestra América. En otras palabras, a los críticos argentinos les faltó aplicar el giro de colonial. En lo concerniente a la literatura policial mexicana, este giro de colonial consistiría, básicamente, en renunciar a la errónea idea implantada por la élite centralista mexicana a mediados del siglo XX, según la cual el relato policial es un esquema narrativo que, fraguado en la Europa surgida de la Revolución Industrial, solo puede presentar una única poética, la poética del policial europeo o del policial norteamericano. La discusión en torno al origen del relato policial es bastante intensa. Existe quien de manera ortodoxa atribuye su origen a los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Existe quien encuentra en aquel pasaje del Génesis donde Yahvé inquiere a Caín por Abel, ¿qué has hecho con tu hermano?, constituye el primer interrogatorio policial de la historia. Existe quien ve en las historias de beínos buscadores de camellos robados, en las 1001 noches, el origen de esta tradición, y así un largo etcétera. Bueno, lo cierto es que, como ya mencioné antes a propósito de Foucault y de Vigilar y Castigar, la literatura policial parece más bien ser la actualización literaria de la literatura de cordel y las causas célebres, aquellas historias donde los criminales, bandidos sociales ajusticiados por el Estado opresor, daban cuenta de sus aventuras y hazañas. Esas historias, pertenecientes a la tradición oral y posteriormente a la literatura regional, terminaron por constituir el auténtico origen y la evolución literaria, y aquí sería preciso recordar la teoría de los formalistas rusos y en especial la de Jauss, del relato policial. En México es evidente que también existió y existe una literatura formada a partir de alguna causa célebre y que en nuestra tradición oral es posible encontrar decenas de historias de bandidos famosos, desde Jesús Malverde hasta los últimos capos del narcotráfico. ¿Por qué estas historias no habían conformado una tradición policial? De hecho, como espero haberlo demostrado, sí existe esa tradición. Los bandidos de Río Frío, la banda del automóvil gris, ensayo de un crimen de Usigle, las muertas de Ibargüengoitia, hasta Hurto, y la última novela que se escribió. Bueno, creo que se me va a acabar el tiempo, ya, para terminar nada más. En esta última instancia, el giro de colonial que esta literatura ha efectuado en nuestra tradición literaria, alejada del centro y de sus prácticas hegemónicas, nos obliga a replantear toda nuestra tradición policial mexicana. Debemos, en suma, volver a explicarnos cómo se construyó la narrativa policial en México, porque la aparición del policial norteño sería inexplicable a partir de los preceptos hegemónicos. Y si bien durante décadas se intentó desde el centro ocultar esta tradición, ahora resulta francamente imposible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gabriel Hernández Soto. Les agradecemos a nuestros tres ponentes del primer bloque del día de hoy por estas importantes ponencias que nos están presentando. Todavía nos quedan 11 minutitos por si tienen algún comentario, alguna pregunta de la audiencia. De hecho, tenemos un comentario de Kevin Cárdenas que nos dice que si pueden compartir los textos en sus redes para leerlo con más calma o pausa. No sé si alguno quiera decir en dónde podemos encontrar sus textos. De igual manera, estos textos los pueden encontrar en la página web del coloquio. Ahí van a estar para que lo chequen, pero no sé si ustedes quieran agregar algo más. Yo en principio diría que felicita a Gabriel y a Luis Felipe por sus aportaciones que a mí me dan más luz sobre cómo estas formas de coloniales existen en el marco de la literatura y en el marco de contextos territoriales totalmente distintos, ¿no? Y que hay esfuerzos de pensar, repensar y de descolonizarlos de alguna manera en el marco universitario, pero también en el marco de las narrativas, ¿no? Felicidades, compañeros. Sí, gracias. Oye, bueno, de lo que decía Gabriel, ¿no? Este asunto del policíaco, pues tiene también que ver con la idea de justicia y cómo la idea de justicia es un concepto que es no específico, y obviamente es diferente el relato policial
en países donde el traje típico es el de un policía, o sea, Inglaterra, Canadá, etcétera, que uno en donde, pues, uno crece de una forma diferente pensando de la policía, ¿no? Que tiene que ver con todo este asunto de los sentimientos, ¿no? Que mencionaba Federico. Bueno, yo nada más quisiera agregar que, por eso agradecía que me hubieran incluido en esta mesa. A veces el término de colonial luego no se suele entender mucho. Yo estoy un poco como Luis Felipe porque estoy en la Ciudad de México, en la hegemonía, y acá luego no se suele entender mucho. Y lo que decía Luis Felipe en torno del ranchito y el ranchote, en la Ciudad de México nos ocurre demasiado eso, y sobre todo oculta las demás formas de lo que decía el doctor Federico Mancera, de otras formas de pensar el mundo, ¿no? Otras epistemologías, otras formas de ser, de definir todos estos conceptos, desde justicia hasta inteligencia, ecología, ¿no? Pues muchas gracias por haberme incluido en esta mesa. No, muchísimas gracias a los tres. Creo que han sido de mucha retroalimentación ahorita cuando estábamos acá en el backstage, en los comentarios, cómo se estaban retroalimentando unos a los otros. Les agradecemos mucho. Les digo, todavía nos queda tiempo. No sé si quieren agregar algo más, algún comentario sobre sus presentaciones. Tenemos en los comentarios de las páginas, de la página web, que muchas felicidades a todos. A toda nuestra audiencia les ha encantado. Miren, tenemos una pregunta de Mónica Torres Torija. Voy a permitirme leerla. Dice, ¿hasta dónde conquistadores se alejan de lo que pudiera considerarse el canon de la narcoliteratura? Más allá de la exploración lingüística y de jugar con otros espacios, ¿cuál sería la mayor aportación de Acosta? Pregunta. No leí la hora de Conquistador. De hecho, si no lo ha leído, don Gabriel le va a gustar. Conquistador está con ganas porque es como la respuesta norteña a los discursos coloniales. O sea, hay un invento tecnológico, un desarrollo tecnológico, que permite al narco norteño conquistar al mundo. Pero literalmente conquistar al mundo. De modo que la narración está hecha a partir de una reescritura de los textos coloniales, de Ginés, se me fue el nombre, el apellido, o de Bernal Díaz del Castillo y demás, de los narcos conquistando España. Y cómo van subiendo o poniendo encima los íconos de los narcos norteños sobre los íconos religiosos y culturales españoles, ¿no? De hecho, la Malinche resulta ser, por supuesto, una francesa, ¿no? Que tiene cuestiones aspiracionales. Luego, en otra parte, ya es esta reescritura, pero a partir de los textos coloniales de los ingleses, ¿no? O sea, a partir de todo el rollo de la Conferencia de Berlín y demás, ¿no? Kipling, Conrad, que bueno, Conrad nació en Polonia, pero se volvió inglés, ¿no? Pero hecho a partir de el narco mexicano, ¿no? Y obviamente causa una suerte de desasosiego maravilloso pensar este asunto de cómo el universo o cómo la historia del mundo cambiaría a partir de un tipo de colonización. O sea, algo pasado a la cuestión ecológica que un experimento que me gustaba hacer con mis alumnos, mis estudiantes en Puebla, era preguntarles cuándo tenía más nieve en los volcanes. Y normalmente todos respondían, en invierno, profe. Y entonces los hacía mirar por la ventana. De modo que se dieran cuenta de cómo todas estas imágenes que nos grabaron de qué es una estación del año, pues no tienen nada que ver con lo que pasa en el centro del país y de hecho con lo que pasa en la mayor parte del mundo, ¿no? Y ya luego venía este ejercicio de, bueno, ¿qué hubiera pasado si los tlaxcaltecas hubieran conquistado al mundo, no? Entonces los niños japoneses y alemanes y franceses estarían tristísimos porque, chale, en octubre no hay flores. En otoño no está todo lleno de flores, qué cosa tan atroz, sino que los árboles se les caen las hojas, ¿no? Cosa que jamás pasa pues, en Colima, ¿no? O en Chiapas, y de ahí pues hasta Paraguay y Buenos Aires, ¿no? Pero es este asunto de cómo se va marcando, hasta en cosas súper simples como en las estaciones del año, la idea de justicia, etcétera, el discurso
y pues ya lo traemos de algún modo enhebrado, ¿no? Pues en los procesos educativos. Justo ahora me pasaba con mi hija, que estaba seleccionando palabras, ¿no? En su escuelita gringa, ¿no? De un adjetivo con una palabra, y no encontraba con cuál vincular el adjetivo jugoso, porque la única opción que quedaba era manzana. Y por supuesto, para ningún mexicano la manzana es jugosa, por Dios, ¿no? O sea, jugoso el mango, la sandía, ¿no? O sea, pero una manzana, ¿qué? O sea, es tan jugosa como el mamey, ¿no? Y pues desde ahí viene todo este asunto, ¿no? De cómo nos enseñan a ver el mundo, ¿sí? Que he estado pues, en las pláticas de todos. Sí, tenemos otra pregunta también de la maestra Mónica Torres Torija y estaba para Gabriel. Dice, si leemos la novela policial hoy en día difícilmente se desliga de la problemática del narcotráfico. Pienso, por ejemplo, en la saga de Zurdo Mendieta, precisamente de Elmer Mendoza, como mencionaba. ¿Cómo se da la hibridez de los géneros en la narrativa policial en la literatura mexicana? Bueno, es que ese sería como el punto, ¿no? O lo que quise como dar a entender, y creo que con lo que dijeron los compañeros se entendió todavía mejor. Estas categorías son plenamente hegemónicas. La idea de narcoliteratura, narcoseries, por ejemplo, es precisamente una cuestión hegemónica, cómo nos ven ellos. Sí. Desde acá de México, no sé si sea narcoliteratura, en realidad, yo por eso hablaba del policial norteño, que en el policial norteño hay narcotráfico, pues sí, pues porque acá hay narcotráfico. Ahora, es mucho más viejo. Recordarán todos Astucia o los charros contrabandistas, los hermanos de la hoja de Luis G. Inclán, que son contrabandistas de tabaco. A eso me refería que ese tipo de literatura del policial norteño proviene de una lengua, tradición, o sea, en el policial mexicano, en la literatura mexicana, hay una tradición que ha ido evolucionando hasta lo de ahora. Ahora, ¿cómo se da esa hibridez en los géneros de la narrativa policial en la literatura mexicana? Yo creo que es el rasgo característico que distingue este policial de colonial del policial colonialista, ¿no? Y el neopolicial, porque cuando el policial o el neopolicial hacen una imitación, lo que hacen es trasladar esquemas europeos a México, y allá aparece el ridículo. En cambio, el policial norteño lo que hace es representar su realidad a partir de las herramientas narrativas que posee desde su propia tradición. Por eso decía que la novela de Juan José Rodríguez, Asesinato en una lavandería china, es un hipertexto de Pedro Páramo. Y en el caso del Zurdo Mendieta, miren, chequen, ya no la cité porque se iba a acabar el tiempo, pero siempre la tengo en mente. Aparece alguien asesinado, un ajuste de cuentas, y le dicen al Zurdo Mendieta que fue asesinado con balas de plata. Y a lo mejor era vampiro el güey, ¿no? Digamos, en este tono burlesco. Ahí está mofándose de toda la tradición norteamericana y europea del género policial, esta actitud irreverente, no por ser irreverente, sino porque es propia. Creo que es a lo que se refería, trasladado a la literatura, el doctor Federico Mancera, y lo que acaba de decir Luis Felipe ahorita. Tenemos otra forma de pensar el policial, la idea de justicia, todo eso. Entonces, claro que crea una hibridez, pero con nuestra tradición policial. Era todo. Al tiempo, finalmente, la parte emocional constituye parte de la racionalidad, ¿no? Claro. Y eso solamente, yo estoy bien claro, que la literatura, la narrativa escrita, incluso oral, es la que manifiesta esto. Y esa racionalidad finalmente no es la que está exhibida en el saber y el conocimiento. Yo creo que ahí está mucha de esa razón y la gran potencia que tiene el arte, en todo caso la literatura, para poder despreocuparse de complejidades o de complejos epistemológicos occidentales y trascender estas posibilidades hacia la narrativa y una versión nueva de lo que es la realidad desde una perspectiva más racional, más emotiva, más creativa, más poética. Okay, muchísimas gracias a los tres realmente por haber participado. La verdad, me cayó como anillo al dedo. Justamente yo con mi trabajo de tesis estoy hablando sobre estos aspectos del narco, ¿no? Y como mencionaba un poco de la narcoliteratura, entonces me cayó como una retroalimentación muy, muy, muy grata. De verdad se los agradezco mucho. Y pues en sí a toda nuestra audiencia por habernos sintonizado esta mañana y también para recordarles que enseguida tenemos el bloque número 13. También vamos a tener ponencias muy importantes para que no nos dejen de ver. Ya para finalizar, pues gracias a todos.
No sé si quieran agradecer o decir las últimas palabras porque se nos está acabando ya el tiempo. Bueno, yo quisiera decir nada más una última cosa para aumentar este debate. Yo una vez tuve la oportunidad de convivir unas chelas con Elmer Mendoza, César López Cuadras y Juan José Rodríguez, y se enojaron conmigo porque yo decía que sus textos eran policiales, ¿no? Para ellos era literatura regional. Ok, muchísimas gracias. Y ya creo que en los comentarios tenemos puros agradecimientos. A todo el mundo les ha encantado, ha sido un éxito este primer bloque. Muchísimas gracias y pues nos vemos a la próxima. Nos vemos.